Bien amigos, nos encontramos con un invitado muy especial, con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Él es un destacado politólogo boliviano. Actualmente es director del Instituto Interamericano para la Democracia con sede en Washington, Estados Unidos. Le agradecemos, doctor Sánchez, por estos minutos. Bienvenido a Purímac, bienvenido al Perú. Buen día, Marino. Un saludo a usted, al Perú y a través de su programa a todas las Américas. Gracias, doctor. Justamente ahora que hablamos de las Américas, permítanos hablar sobre la Organización de Estados Americanos, OEA, su rol, cuál fue el objeto de su creación y si está cumpliendo ahora. Gracias. Hagamos de esto una explicación que parta del principio de qué son los organismos internacionales. Usted sabe que en el derecho internacional clásico, los únicos sujetos que siempre existieron son los estados, pero después los estados se asocian entre ellos y crean organizaciones internacionales, en las cuales que es como hacer una sociedad. Los estados se agrupan, crean un objetivo para ese organismo internacional y le ceden competencias que hacen a la soberanía de los estados. Entonces nacen la segunda clase de sujetos del derecho internacional, que son los organismos internacionales, cuyo proceso y crecimiento está marcado a fines del siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX. Y el tercer elemento de los sujetos del derecho internacional es el individuo. Pero en el derecho internacional público, que se consideraba el derecho solamente de los estados, el individuo empieza a ser reconocido en la segunda parte del siglo pasado como sujeto, pero con capacidad procesal limitada. ¿Qué quiere decir eso? Que el individuo no puede hacer valer sus derechos internacionalmente en el derecho público si no es a través de la representación de su gobierno o de su estado. Eso está cambiando y el individuo tiene cada vez más posibilidades de reclamar por sí mismo ante cierto tipo de organismos o de órganos internacionales que han sido creados para proteger sobre todo la libertad, los derechos humanos de la gente. En ese contexto, la Organización de Estados Americanos es un organismo regional. ¿Por qué es un organismo regional? Porque abarca un área geográfica que son el hemisferio occidental, las Américas, desde el Polo Norte, desde el Canadá, hasta el Polo Sur, donde están Chile y la Argentina. Y se crea el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, después de que se creó la Organización de Naciones Unidas, creada el año 1945, como un organismo regional con el objeto de mantener la paz y la seguridad internacionales y defender los derechos humanos y la democracia en las Américas. Son 35 países los miembros de la Organización de Estados Americanos, que se crea con la Carta de Bogotá, en Bogotá, Colombia, y que después se ajusta. Y este organismo avanza en el marco histórico de lo que fue en el siglo pasado la Guerra Fría. Usted sabe que la Guerra Fría fue la confrontación entre la Unión Soviética, representando el comunismo y el bloque de países comunistas, y el capitalismo, Estados Unidos, que representaba el bloque capitalista. La Unión Soviética llega a instalar en las Américas una dictadura, que es la dictadura de Cuba en 1959, y a partir de la dictadura de Cuba busca expandirse y lo hace con guerrilla, con terrorismo, con narcotráfico, con todo aquello en lo que es experta la dictadura cubana, que todavía hoy día practica ese tipo de crimen organizado. La Guerra Fría empieza a terminar con la caída del muro de Berlín y termina con la desaparición de la Unión Soviética alrededor del año 1991. Y entonces el mundo se convierte en un mundo capitalista, empieza un proceso acelerado de globalización y llegando al siglo XXI se convierte en un mundo con revolución tecnológica. Hemos pasado de la revolución del Internet a la revolución de las supercomunicaciones telefónicas, donde cada teléfono es una computadora, y ahora estamos en la revolución de la inteligencia artificial. En ese contexto, la Organización de Estados Americanos es un organismo que en la última década del siglo pasado ha tenido su momento más feliz. ¿Por qué? Porque después de que el capitalismo derrota al comunismo, se establece en las Américas un ambiente de casi total democracia, porque de los 35 países miembros, solamente Cuba una era dictadura y los 34 países restantes democracias. Entonces, en ese marco se produce la primera Cumbre de las Américas, el año 1994 en Estados Unidos, en Miami, donde los países acuerdan
fortalecer mecanismos para que en las Américas se respeten los derechos humanos y la libertad mucho más, se expanda y se fortalezca la democracia, se establezca un régimen de respeto a la propiedad y de libre mercado, se avance en el desarrollo sostenible y se avance en la lucha contra el narcotráfico, que era una preocupación que venía desde décadas atrás. Eso es muy auspicioso, pero el año 1999 llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez, de inmediato acude a auxiliar a la dictadura de Cuba y se crea un proyecto que empieza siendo un proyecto populista bolivariano con tres socios. Hugo Chávez, el socio capitalista con el petróleo venezolano, que despilfarró completamente. Fidel Castro con la Cuba castrista, comunista, que estaba en su periodo especial, pero que tenía el saber hacer, el know-how criminal de guerrilla, de narcotráfico, de terrorismo de Estado, de asesinatos en toda la región. Y Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, que era el jefe del Partido de los Trabajadores, que había creado el año 1991 el Foro de Sao Paulo para sostener a la dictadura cubana. Y eso era lo que hacía. Entonces el siglo XXI empieza con esa sombra y empieza con el derrocamiento, que no se había visto un derrocamiento en la época de la última década del siglo XX, empiezan derrocando a Yamil Mahuad en el Ecuador, a los 12 días de que dolariza el Ecuador. Después cae de la Rúa en la Argentina. Después derrocan a Sánchez de Lozada en Bolivia, al secretario general de la Organización de Estados Americanos. El año 2004 fue electo secretario general el expresidente de Costa Rica, don Miguel Ángel Rodríguez. Y a las 2 semanas de que toma posesión, le hacen aparecer un supuesto caso de corrupción en Costa Rica y cuando él va a defenderse lo obligan a renunciar. Entonces la Secretaría General queda abierta y empieza a operar el grupo de Chávez, Castro y Lula. Lula ya era presidente en el Brasil, ya habían derrocado a Sánchez Lozada en Bolivia y tenían el control de ese voto, tenían el control de Venezuela, pero además desarrollan la compra de votos a los pequeños países del Caribe. Eso terminaría llamándose el Petrocaribe, un sistema en el que Venezuela les daba petróleo a los países del Caribe a cambio de que ellos utilicen sus votos no solamente en la OEA, sino en las Naciones Unidas y en organismos especializados, como por ejemplo la Comisión Mundial de Derechos Humanos, la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde con esos votos forman un bloque consistente y empiezan a controlar organizaciones. Se produce un empate entre Derbez, que era el candidato de las democracias, y el candidato en ese momento se llamaba del movimiento bolivariano, hoy día se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo, Insulza. Y después de varios empates, 5 veces empatados, convencen a la secretaria de Estado de los Estados Unidos en Santiago de Chile, a Condoleezza Rice, de que Insulza podía ser un secretario imparcial. Y de esa manera el socialismo del siglo XXI toma la OEA y la toma por 10 años. La toma del 2005 al 2015, 10 años en los cuales se desconocen los principios de la OEA, se olvidan de la libertad, la democracia y se olvidan de la Carta Democrática Interamericana, porque como coronación de este proceso de las Cumbres de las Américas, el 11 de septiembre del 2001 se había firmado en Lima, Perú, la Carta Democrática Interamericana, que es una carta constitutiva que declara obligatoriamente que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que es obligación de los gobiernos promoverla y defenderla. Insulza se olvida de todo eso, llena la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de gente operativa del socialismo del siglo XXI y controlan la región. ¿Y qué es lo que vemos como consecuencia de aquello? Vemos crecer las dictaduras y América pasa de tener una dictadura, la de Cuba, a tener dictadura en Venezuela, a tener dictadura en Bolivia, a tener dictadura en el Ecuador con Correa y a tener dictadura en Nicaragua. Pero además de eso, con ese poder que tienen, construyen los gobiernos paradictatoriales, ponen a los Kirchner en la Argentina, llega al gobierno del Uruguay Pepe Mujica, en el Paraguay ponen al obispo Lugo, en el Perú hay una serie de movidas, pero hay gente que termina respondiendo. En el Ecuador lo controlan y establecen una dictadura que cambia incluso la constitución con Correa. En Colombia resiste, pero entra a Centroamérica y empieza el proceso que después terminaría con la presidencia
de López Obrador, que es absolutamente paradictatorial. En el Brasil está controlado por Lula y después por su sucesora. Entonces controlan técnicamente toda la región y en medio de eso la OEA se convierte en una organización de servicio no a la democracia, no a los derechos humanos, sino a las dictaduras del socialismo del siglo XXI. El año 2015 se produce otra elección y llega a secretario general de la OEA Luis Almagro, el ex canciller uruguayo de Pepe Mujica, y llega de la mano del socialismo del siglo XXI porque si no era con esos votos nunca lo hubieran elegido. Pero se producen cambios. Llega a la presidencia de Estados Unidos Trump por primera vez, hay cambios en América Latina, se abre la gran corrupción de Lava Jato en el Brasil, y Lula y su equipo, Dilma Rousseff, pierden el gobierno, entonces llega Bolsonaro al gobierno y eso cambia de alguna manera el contexto regional que lleva, por ejemplo, a descubrir el gran fraude electoral del 2019 en Bolivia y a la huida de Evo Morales, donde queda Bolivia con un gobierno de transición del que lamentablemente sale el dictador, pero no la dictadura. Recuperarían el poder en menos de un año. Se produce el gobierno legítimo de Venezuela de Guaidó, que lamentablemente no termina sacando a la dictadura, pero hay cambios. Y ahí se produce el volteo de Luis Almagro, que empieza con unos informes para respetar los principios de libertad, de democracia, de respeto a los derechos humanos. Cuando yo digo volteo, es la convergencia a lo correcto. Almagro recupera los principios y los objetivos de la Organización de Estados Americanos y produce informes que señalan que Venezuela era una dictadura. Después él en persona señala a la dictadura cubana como una dictadura jinetera. Después viene en los informes respecto a Nicaragua, que termina diciendo me voy de la organización y aunque no puede irse, retira a sus representantes. Y después cumple un papel más o menos dual en el tema boliviano, donde termina reconociendo que había habido fraude electoral. Entonces, ese cambio es importante, pero las cosas vuelven a cambiar en el contexto político regional y llega a la presidencia de Estados Unidos el presidente Biden. Entonces, este proceso de recuperación de la democracia en la región se debilita, porque Biden empieza a abrir más favores a la dictadura cubana, empieza a ablandar sanciones, cambia la política exterior de Estados Unidos. Y la cambia de tal manera que las empresas americanas terminan explotando petróleo en Venezuela y dan sostenimiento económico a la dictadura. Entonces, el secretario general Almagro queda arrinconado y termina su gestión en el 2025. ¿Por qué cuando hay cambios de gobierno entre los miembros de la Organización de Estados Americanos cambia la política de la organización? Porque esos gobiernos, los 34 países que están representados, porque Cuba no quiere ir, Nicaragua tampoco quiere ir, pero son 35 países miembros, tienen representación de acuerdo al gobierno que da el mandato. Y si la política exterior de Estados Unidos cambia, eso cambia la posición de Estados Unidos en los organismos internacionales. Y si la política exterior del Brasil cambia, y la de México cambia, y la de Chile cambia, y la del Perú cambia, eso cambia. Entonces hay que tener la cifra mágica en la OEA de 17 votos hoy día para obtener resoluciones. Y cuando ese contexto cambia, porque el socialismo del siglo XXI sigue sobornando países del Caribe con petróleo, con prebendas, y eso no se puede mover, pero además de eso se convierten en gobiernos paradictatoriales, México, Brasil, Colombia con Petro, Chile con Boric y Honduras con Xiomara Castro, sumado al grupo de países del Petrocaribe que funciona a medias, pero que sigue manteniendo de alguna manera esos votos, y cambia la política exterior de Estados Unidos y se acerca a eso, entonces el secretario Almagro queda amarrado y sobreviviendo, perdiendo votaciones importantes como se vio. Ahí se produce la elección del actual secretario general, que es un secretario general, un diplomático de carrera, que llega apoyado por los países del Caribe. Es el primer secretario general de la OEA de los países del Caribe, que es una manera que los países como Estados Unidos tienen de decir, bueno, esto va a ser autoridad con responsabilidad, entonces ustedes pongan el secretario general y prácticamente Estados Unidos lo que hace es decir, yo no tengo candidato. Lo eligen
pero en la Asamblea General de la antepasada semana se presenta el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos y establece la política exterior de los Estados Unidos para la OEA. Lo primero que dice, recordemos que la Organización de Estados Americanos tiene como objeto la defensa de los derechos humanos y la defensa de la democracia. Segundo, hay dos casos, entre otros, en los que la OEA no ha hecho nada. El caso de Venezuela, el pueblo se ha expresado, ha ganado una elección, el dictador sigue ahí, masacra, mata, ejecuta terrorismo de Estado y además de eso trata de agredir internacionalmente a Guyana con un incidente internacional y eso no es posible y la OEA no hace nada. Y en la otra mano tenemos Haití, donde hay una crisis humanitaria. Haití está prácticamente controlado por bandas criminales y la OEA callada. O sea, los principios y después los hechos. Y tercero, la posición. Decir, señores, nosotros queremos que la Organización de Estados Americanos cumpla sus funciones. Para eso Estados Unidos hace un aporte que es un poco más del 50% del presupuesto de la OEA. Pero si la OEA no cumple sus principios, nosotros vamos a revisar esta posición. Eso es lo que pasa en la OEA, que es básicamente una llamada de atención del socio principal, que es Estados Unidos, de decir, o cumplimos con el objeto de la organización o la organización no tiene sentido. Pero paralelamente se conoce que en el presupuesto del próximo año, el 2026, que ya está en elaboración, el Departamento de Estado en el aporte a la Organización de Estados Americanos ha puesto 0 de presupuesto. O sea que hay un anuncio muy claro de que Estados Unidos no va a continuar apoyando a la Organización de Estados Americanos y con eso la Organización de Estados Americanos se tiene que cesar o se tiene que financiar de la China o se tiene que financiar de Rusia o de los países dictatoriales. El mensaje que yo reflejo en mi análisis de esta semana en mi columna es que la OEA está en una disyuntiva: o cumple sus objetivos de defensa de los derechos humanos y la democracia, o va a tener que extinguirse junto con las dictaduras a las que está defendiendo. ¿Y por qué yo hago una afirmación tan dura? Porque las dictaduras son una anomalía, las dictaduras no tienen razón de existir, es un hecho ilegal. Las dictaduras son organizaciones criminales que detentan el poder con violencia y con terrorismo y que oprimen a los pueblos. Y lo hacen con asesinatos, con presos políticos, con tortura, con exilio, que está ampliamente demostrado. La persecución política ha generado casi 10 millones de latinoamericanos exiliados en el mundo. Entre los venezolanos, 8 millones, los cubanos, que son más de 3 o 4, los nicaragüenses, que ya superan medio millón, los bolivianos, que son cerca de 20,000. Esa es la firma de las dictaduras. Hay presos políticos en todos esos países y además son narcoestados. Entonces, la disyuntiva de la Organización de Estados Americanos ahora es cumplir sus objetivos o quedar desfinanciada, porque yo creo que van a haber otras democracias de la región, verbigracia, por ejemplo, El Salvador, por ejemplo, la Argentina, por ejemplo, el Ecuador, que van a estar en la misma posición que Estados Unidos. Deberían estar en verdad todos los países en esa posición, porque si la OEA se ha de dedicar a sostener las dictaduras y a encubrir los crímenes contra la humanidad y contra los derechos humanos que cometen las dictaduras, es mejor que no funcione. Ahora, esto no está destinado a que la OEA no funcione, es un punto de quiebre para rescatar la organización, para hacer que haga lo que tiene que hacer. Y yo creo que ese es el punto de inflexión en el cual hay que explicarle a la ciudadanía, hay que explicarle al mundo, aprovechando estos medios de comunicación, hay que explicarles a los pueblos de las Américas que no confían para nada en la OEA, porque si usted ve las redes, los periódicos, tiene un prestigio que es casi cero, que la OEA se puede rescatar y que el punto de rescate es esta exigencia de que cumpla sus principios y las obligaciones para las que ha sido creada. Gracias por este apretado pero detallado resumen sobre la situación de la OEA. Efectivamente, nosotros estamos pendientes de cuál va a ser el destino de la OEA. Necesariamente no creo que extinga, pero sí será motivo para que reflexione colectivamente y revise los objetivos para los cuales ha Déjeme sido hacerle un creado. apunte. La OEA tiene organismos y uno de sus organismos es la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Importante, pero que en el tiempo de Insulza estuvo totalmente al servicio de las dictaduras. Era mucho más fácil, por ejemplo, en el caso del Perú, que un
terrorista que había pertenecido a Sendero Luminoso o que estaba vinculado al MRTA acuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obtenga una resolución contra el Estado del Perú, a que una víctima de los terroristas pueda tener la aceptación de un recurso. Al menos Hay sea dos, escuchada, lo cual no se ha dado. En cambio, lo primero sí, hay sí. varios terroristas que han sido indemnizados con Bueno, varios millones es el tiempo a de cuenta del Insulza. Estado peruano. Eso ha ido cambiando y después de cambiar, ahora se ha producido la elección, por ejemplo, de Rosa María Payá como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya cambió un poco bajo la Secretaría General de Almagro. Pero ¿cómo cambió? Por ejemplo, asesinaron en Cuba al padre Rosa María Payá, a Osvaldo Payá, y salió una resolución de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que el responsable era la dictadura cubana. ¿Sabe cuánto tardó ese informe? 12 años. En Bolivia se produce la masacre del Hotel Las Américas perpetrada por Evo Morales el año 2008. Y el año 2023, en diciembre, casi el 2024, la CIDH emite el informe diciendo que Evo Morales y su gobierno son responsables de esos crímenes. ¿Cuánto tiempo pasa? Casi Claro. 15 años. Esos informes tienen que emitirse en 3, en 5, en 6 meses y eso es lo que tiene que empezar por cambiar. Muchas gracias, doctor Carlos Sánchez. Hoy día, 6 de julio, acá en Perú, homenajeamos a los maestros. Una felicitación a los maestros del Perú. Muchas gracias, un abrazo y será hasta otro momento.